Nuestros amigos de PharmAid nos traen una gran solución. Si necesitas comprar un medicamento para ti o tu familia, en PharmAid te recibimos el récipe de tu doctor de Venezuela. Mándanos tu receta a nuestro correo electrónico, llámanos y te despachamos de inmediato. Puedes pagar por teléfono y te asesoramos con el envío a una dirección local o directamente a Venezuela. Si estás en Miami, acércate a nuestra farmacia ubicada en la dirección que ves en pantalla y te llevas el medicamento al instante. En PharmAid damos una atención personalizada y te hacemos la vida fácil. Recuerda que si necesitas un medicamento para ti o para tu familiar en Venezuela, en PharmAid te brindamos una solución simple. Si llamas con la palabra clave Agárrate, te daremos un descuento especial. Este segmento es presentado por PharmAid. Aceptamos el récipe de tu médico de Venezuela. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos conversando con el periodista, historiador español César Vidal. Estamos hablando del diálogo en el concepto general y en el contexto de lo que ha sido la situación en otros países que no es Venezuela, pero que tienen el mismo sistema de gobierno y las mismas características. ¿En qué puede redundar esto de que la oposición se haya sentado con esta gente en este momento histórico en el que ya hay una especie de unificación de la base que no quiere el sistema, es decir, de la base de oposición, para ejecutar lo que se llama la rebeldía civil, y de repente entonces se desvían los caminos hacia un diálogo, hacia una mesa? La calle se convierte en una mesa pues hay un lado muy importante de la oposición, que es el que dirige Leopoldo López, el que lidera Leopoldo López, Antonio Ledesma, María Corina Machado, que no se sientan y que quedan como digamos como lo radical, pero lo que no dieron su brazo a torcer. La opción que tienen el país que quiere salir de esto de una vez por todas. Bueno, vamos a ver. Maduro no está inventando nada nuevo, no es un genio político. Él está siguiendo un manual que existe por lo menos desde los años 30 y que ya en los años 40 tuvo ejemplos de cómo funcionaba y que responde al principio de que si quieres tener una oposición que no te cree problemas, crea tu oposición. ¿Dónde sucedió esto a partir de los años 47-48 del siglo pasado, del siglo XX? Sucedió en las dictaduras comunistas del este de Europa, en las que efectivamente el Partido Comunista ganaba las elecciones una y otra vez, no dejó el poder en prácticamente medio siglo, pero en muchas de ellas, como era el caso de Hungría, como era el caso de Polonia, al mismo tiempo existían otros partidos políticos. Había un partido católico, había un partido agrario. Este modelo en los años 70 lo copiaron los sandinistas y lo han vuelto a instaurar en Nicaragua desde hace pocos años, y es el modelo que persigue Maduro. Es decir, yo no voy a una dictadura de partido único como en Cuba, porque eso es muy difícil de defender ante la opinión pública internacional. Yo mantengo lo que va a ser una dictadura de un partido hegemónico y luego al mismo tiempo doy una parte pequeña, las migajas del pastel, precisamente a aquellos partidos que me pueden servir como la oposición, que supuestamente demuestra que esto es una democracia que respeta las libertades, aunque ellos nunca van a pasar de pequeñas cotas de poder. Y eso hace que en un momento determinado pues se pueda permitir que cierta alcaldía la gobierne un personaje de la oposición, o que determinado puesto dentro de la administración del Estado recaiga en uno de esos personajes de la oposición. Pero no cabe la menor duda de que las grandes riendas del poder siguen en las manos de los chavistas, como el caso de los sandinistas en Nicaragua o de los comunistas en Polonia, Hungría o demás países detrás del telón de acero. Esto está inventado, es muy antiguo. ¿Qué sucede? Que lógicamente para llegar a ese punto hay que fragmentar a la oposición. La oposición venezolana siempre ha estado muy fragmentada y ha estado muy dividida, le ha costado muchísimo encontrar un mínimo denominador que, por ejemplo, les permitiera tener un éxito en el legislativo, y esa es una situación que Maduro va a aprovechar, y además cuenta con el respaldo de aquellos que simpatizan con el chavismo, ya sea el Papa Francisco o ya sea José Luis Rodríguez Zapatero. Y de momento esto está bien. ¿Qué es lo primero que van a ofrecer a esa oposición? Bueno, pues lo primero que le van a ofrecer es que
abandone la idea del referéndum revocatorio, por si acaso esto se nos fuera de las manos, y a cambio de eso podríamos negociar la puesta en libertad de algunos presos políticos. Esa es la parte que veríamos todos, y detrás del telón el negocio es, bueno, usted no se preocupe, nuestra justicia no le va a perseguir, aunque por supuesto le ha estado persiguiendo hasta ahora, o si usted está inmerso en situaciones difíciles dentro de su gobierno local, si hay una situación de corrupción, si hay algo por lo que podríamos ir contra usted, pues le dejamos perfectamente que usted siga en esa dirección. Es decir, no se preocupe, que Venezuela es un país muy grande en el que puede robar mucha gente y tampoco tenemos problema en que usted se lleve una pequeña parte del botín. ¿Qué consigue con esto Maduro? Bueno, aparte de darle una fuerza y una estabilidad inmensa al sistema, ganar tiempo. ¿Y por qué es importante que gane tiempo? Pues muy sencillo, porque el precio bajo del petróleo no se va a poder seguir manteniendo mucho más. Y Maduro cuenta con que efectivamente el precio del crudo siga subiendo, porque los países que decidieron producir más petróleo y bajar el precio, como Arabia Saudí, están empezando a ver cómo después de 2 años eso les está causando mucho daño económico y no tienen por qué seguir el pacto que en su día hicieron con Obama, y en el momento en el que suba el precio del crudo va a haber un pequeño respiro. Y posiblemente ese pequeño respiro se pueda traducir en que en vez de esperar 2 horas para comprar pan, solo tengas que esperar 1 hora y media. O en que a lo mejor determinados bienes, como puede ser el papel higiénico o como puede ser la leche, pues sigan siendo escasos, pero no desaparecidos, que es lo que en estos momentos sucede en Venezuela. Y efectivamente, si queda claro que la oposición no consigue romper el dominio de hierro de los chavistas y al mismo tiempo la vida sigue estando mal, pero está un poco menos mal, Maduro cuenta con que desde luego en las próximas presidenciales seguirá ganando y volverá a tener otro mandato. Me parece que es tan evidente todo que lo que me llama la atención es cómo hay gente de la oposición que no lo ve o cómo hay gente que no lo quiere ver, por las razones que sean. ¿Hay alguna opción de desvío de esta situación? Es decir, si estos 3 líderes... ¿Cómo salimos de esto? Estos 3 líderes que definitivamente no se van a sentar y que han mantenido una posición consecuente con su propio discurso, pues, de lucha, y que están claros en qué tipo de gobierno es este. Estaba hablando, repito, Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma. Si toman las riendas de la oposición y se van a la rebelión civil, que era la agenda que estaba ya marcada, que está dentro de la Constitución, por cierto, ¿hay posibilidades de salir de esto? Bueno, vamos a ver, la única posibilidad que hay en Venezuela de parar todo el proyecto totalitario que lleva ejecutándose e implementándose desde hace muchos años es que haya una unión de la oposición. Y si lógicamente la oposición se ha fragmentado, eso todavía se ha puesto más difícil. A menos que quede muy claro que la parte de la oposición que se ha sentado a hacerle el juego a Maduro está deslegitimada moralmente para hacer eso, y que la otra parte efectivamente está muy unida, tiene un proyecto común y unos objetivos comunes, no hay nada que hacer. Es decir, esos son condiciones indispensables para que exista una mínima posibilidad de salir de esta situación. Si no se dan esas condiciones, pues evidentemente no hay posibilidades. Bueno, yo creo que quienes se sentaron están bien desprestigiados, porque han recibido el repudio generalizado. Eso no me sorprende. De manera, y del otro lado están estos 3 personajes que siguen manteniendo su posición digna, uno de los cuales, por cierto, es un preso político cuya negociación no va a estar incluida, o sea, cuya libertad no va a estar incluida en la negociación, quiero decir. Leopoldo López seguirá preso porque saben que es enemigo de unos y de otros, porque es el que más opción tiene y más popularidad tiene. Bueno, yo creo que tiene muchas posibilidades de seguir en prisión. Me gustaría decir lo contrario, pero me temo que hay cosas en Venezuela que no hay nada más que analizarlas con frialdad y con objetividad. Yo procuro ser lo más frío en mis análisis, no analizo aquello que me gustaría que fuera, sino que intento comprender lo que es, porque si no el análisis se tergiversa totalmente y se tuerce, y yo creo que no hay condiciones para ser optimista. También es verdad que creo que la situación no está sellada ni zanjada de una manera definitiva. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, vamos a ir a un corte, al regreso, más de Agárrate.
Si quieres comerte el mejor queso de mano, las mejores cachapas de maíz, esa natica criolla que tanto te gusta de Venezuela, no puedes dejar de visitar La Pradera Productos del Campo. En La Pradera te ofrecemos todos los sabores que tanto añoras. Quesito guayanés, queso telita, palmizulia, tequeños, bollitos de maíz, todos los productos que quieras de Venezuela. Y si estás organizando una cena, una fiesta o quieres matar esos antojos, no dudes en visitarnos. Y si deseas arrancar tu propio negocio y convertirte en nuestro distribuidor en cualquier parte de los Estados Unidos, contáctanos por el 786-863-0933. El mejor sabor de Venezuela. Búscanos en nuestra página web www.quesoslapradera.com o visítanos en el 1375 Northwest 97 Avenida del Doral y deleítate con los sabores de La Pradera, sabores del campo. Las mujeres me abrazaban, me decían que yo... Agárrate con Patricia Poleo.